Están con nosotros el doctor Iván Rodríguez Vivas, él es coordinador del Departamento de Salud Animal y Medicina Preventiva de la Facultad de Veterinaria de la UADY, y también el doctor Eduardo Ábalos, él es médico veterinario, doctor en ciencias, miembro del Comité Científico del Colegio de Veterinarios de Yucatán. Bienvenidos. Muchas gracias. Doctores, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gastón, gracias. No, hombre, al contrario, ustedes por venir. Porque aquí tenemos a la vaquita feliz, pero resulta ser ¿Pero que por no... qué señalas al doctor? No, a la pantalla, a la Voltea a ver para pantalla. allá. Pero yo creo que... Ya, claro, ya lo vi. A muchos nos pudiera resultar lejano decir, ay, ahí en la frontera sur, ahí en la frontera norte tienen problemas con el ganado. Pero resulta ser que ya tenemos un caso de gusano barrenador en perros aquí en Yucatán. Y eso no lo veíamos venir, por lo menos los mortales, seguramente ustedes sí. Pero ¿qué pasa con las mascotas entonces? Pues que las mascotas también están expuestas a ser infestadas por las larvas de la mosca, ¿sí? Pues debido a que también pueden llegar a tener heridas, y la mosca no distingue si es vaca, si es perro, si es humano, si es cerdo, lo que caiga. Si ve ahí una situación en la que pueda aprovecharse para reproducirse, lo hace, ¿sí? Pero pues el doctor Iván es el experto aquí en esta situación. Y Doc, nada más para entender, ¿por qué es tan malo el gusano barrenador? Digo, entiendo el concepto, pero llega la mosca, pone su larva, ¿y qué pasa después? Sí, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí presentes. Sí, la mosca tiene esta capacidad de poder detectar principalmente las heridas a través de ciertos componentes y estructuras que tienen, por ejemplo, las antenas, que son capaces estas moscas de detectar las heridas. Y lo que hace la mosca es básicamente ir hacia la herida, poner alrededor de las heridas, poner los huevos. Esos huevos en 24 horas emerge una larva que tiene la capacidad de penetrar los tejidos. Por eso se llama gusano barrenador, porque barrena, va mordiendo el músculo, penetra y se produce una serie de secreciones que se alimenta la larva. Esa larva se transforma en larva 1, en larva 2 y larva 3. Pero durante ese proceso pues hay un daño importante en los animales, hay una gran irritación, un proceso inflamatorio, hay un gran dolor en los animales, y esto es lo que causa pues un estrés en sus animales. No mata. No directamente. Lo que hace es tener heridas con esta llamada miasis, que le llamamos comúnmente gusaneras. Lo que hace es producir una irritación muy fuerte en esta área, producir daños importantes. Y esta larva, una vez que llega a larva 3, sale de esta gusanera y se va al suelo. Al llegar al suelo se transforma en otra etapa que se llama pupa, y después esa pupa necesita un tiempecito para que se transforme nuevamente en una mosca macho y una mosca hembra. Aquí lo importante y que es importante que sepa la sociedad es que esta mosca tiene una característica muy particular. Las hembras son monógamas y los machos polígamos, es decir, tienen la gran capacidad el macho de copular con 10, 20, hasta 25 hembras, y la hembra solamente se fertiliza una vez en su vida. Entonces de ella surge la capacidad de poder tener machos estériles para que copulen con esas hembras, y las hembras quedan estériles y se acaba el ciclo biológico. Y este es el tema de esta empresa en Estados Unidos que hacía las moscas, y en Panamá o no sé dónde, ¿no? Es correcto. En Estados Unidos fue erradicada esta mosca a través de muchas formas de cómo realizar este control, y principalmente con el uso de machos estériles. México inicia una campaña y hace una fábrica en el estado de Chiapas, claro, donde producía una gran cantidad de moscas estériles. Producía hasta 500 millones de moscas a la semana. Y esto nos permitió poder erradicar esta mosca con la liberación a través de avionetas, a través de los propios productores, liberar estas moscas estériles, machos que copulaban con las hembras, y de esta forma pues se cortaba el ciclo biológico. México en 1991 oficialmente erradica esta mosca, y se forma una barrera para poder controlar esta mosca, principalmente en el istmo de Tehuantepec. Sin embargo, en las comisiones que hay con Estados Unidos decidieron erradicar esta mosca en Centroamérica, de tal forma que se produjeran moscas en México y fueran liberadas en parte de Centroamérica. En Centroamérica, ok. Posteriormente deciden trasladar esta fábrica de moscas a Panamá a través de una comisión panameña americana, donde se pudieran producir estas moscas. Y entre Panamá
y Colombia se hizo una barrera donde se pudieran liberar moscas y evitar que las moscas que existen en Sudamérica, Que vienen de Argentina, que de vienen Brasil o de donde sea, sí. es correcto, pasen nuevamente a Panamá. Entonces se hizo una barrera muy importante allá a través de la liberación de moscas. El problema que hubo es que esa fábrica solo producía 30, 40 millones de moscas, cuando en México se producían 500 millones. Entonces se liberaban moscas en Panamá para poder evitar que pasaran esas moscas a Centroamérica. Sin embargo, por múltiples razones, por múltiples factores, se reinfestó nuevamente Panamá y entonces la mosca empezó a recorrer Centroamérica hasta llegar a México con los problemas que tenemos hoy en día, que bien fue explicado el día de hoy. Madre mía. Dios mío, fue un largo camino que recorrer para que lleguemos a este punto en el que es el ganado, pero también los caballos no pueden pasar y ahora hasta los perros. Los perros. De hecho, la restricción para el movimiento de mascotas a los Estados Unidos empezó en marzo de este año. Nos llegaron las primeras noticias. Y perros. O sea, no puedo viajar con mi perro No ahorita a puedes Estados viajar Unidos. con tu perro a Estados Unidos. Necesitas una serie de regulaciones que nos están pidiendo. Necesitas un certificado especial, necesitas que los perros ahora sí ya entren con su microchip, ¿sí? Y el certificado no lo puede emitir cualquier veterinario, lo tiene que emitir un veterinario que ya haya tomado el curso y esté certificado para eso, Ok. lo cual tampoco lo puede hacer cualquier veterinario, tienen que ser los veterinarios aprobados, que son los responsables médicos de las clínicas, ¿ok? Que para eso también Senacica te pide que hagas un curso y que lo revalides cada cierto tiempo. Se supone que todas las clínicas deben de tener uno. Ok. Sí, entonces tienes que tomar el curso y para dar el certificado no es nada más, óyeme, no seas malo, va a viajar mi perrito, ¿me haces el certificado? No. Mucha gente hasta se molesta, pero el perro lo tienen que llevar y se tiene que hacer una revisión exhaustiva para asegurarnos de que no tiene ninguna herida, ¿sí? Porque uno de los medios como se piensa que hemos llegado a estas situaciones precisamente porque los animales, las mascotas, podían tener una libre movilidad entre muchos países. Entonces no sabemos si a lo mejor fue un perro el que, Claro. el que nos que lo trajo, trajo. el Sí, que nos claro. trajo el problema desde allá, ¿sí? Ok. Entonces, debido a esto, los Estados Unidos dijeron, no, hay gusano barrenador en México y aquí no entra nada. O sea, ni ganado, ni caballos, Nada. ni mascotas. Ni personas con heridas Sí. es lo único que falta. Pues mira, como está la cosa, no tardamos. Porque además eso es importante, ¿no? O sea, el tema es que pues la mosca no reconoce, pues, se para donde hay sangre, ¿no? Exacto. Sí. ¿Es mortal para los perros o para los gatos? Mira, sí puede llegar a ser mortal, sí, si hay negligencia de los propietario. responsables y lo dejan. Te digo porque a mí sí me llegó, o sea, recuerdo haber visto algún caso, pero son casos extremos, o sea, de que una negligencia total de parte de los propietarios, nunca atendieron, ya tenía gusaneras por todos lados el pobre gato. Y se terminó muriendo, pero no es lo normal. O sea, no es tan fácil que eso llegue a pasar, pero sucede. ¿Cómo me doy cuenta que mi mascota está infectada o no sé cuál es el término, infectado o tiene gusano? Tiene su gusanera, su miasis. Pues normalmente son heridas que lo primero que se da cuenta el propietario es que apesta. Porque Ok. como bien comentaba el doctor Iván, producen muchas secreciones y estas secreciones tienen muy mal olor. Entonces, habitualmente es lo primero que identifica el propietario. Porque inclusive por el pelo, a veces las heridas no se ven. ¿Sí? Sí, yo quisiera comentarles de que la mosca no tiene una preferencia marcada en qué animal o en el humano pudiera afectar, pero a nivel mundial y en México, si sacamos un poquito de relación de qué animales son los más afectados, el bovino, el ganado vacuno, es infestado en el 85% de los casos, seguido de los caballos, más o menos un 6%, los cerdos en un 4% y los perros en un 2%. Digo, porque además el entorno en donde está el ganado generalmente está lleno de moscas, ¿no? Es correcto. Otra cosa que yo quisiera platicarles a ustedes y al auditorio es que quiero darles una primicia, que el día de ayer el Senacica, que es el órgano regulador oficial de México, anunció para proteger las áreas libres
no debe haber tránsito de animales bovinos de las zonas infestadas. Estamos hablando de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, parte de Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. No se permite el transporte de bovinos hacia los estados de la frontera. Okay. El día de ayer fue una comunicación oficial. Solamente se permite cuando los animales bovinos son transportados. De la frontera norte. De la frontera norte, perdón. Solamente es transportado estos animales cuando sean solamente para las engordas. Okay. Y no como llevar, por ejemplo, animales de pie de cría. Esto es sumamente importante para los productores yucatecos. ¿Por qué? Porque hay productores, principalmente los de razas puras y de razas mejoradas, que envían animales para mejorar genéticamente la ganadería en el norte del país, y hoy en día por ya no lo van a poder hacer, a menos de que haya otra indicación por parte del gobierno. Esto va a complicar aún más el tema económico. Sí, claro. Sí, yo creo que aquí lo interesante es proteger las áreas que están libres. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que tiene esta mosca que permiten, como decía el doctor Ábalos, de que puedan ser transportadas las moscas. Probablemente el viento, la fauna silvestre, el paso de animales a través de la migración que tiene la gente, que no pasa por los lugares de inspección. Hay múltiples factores que favorecen este tipo de acciones. Sabemos que también, desafortunadamente, pasan animales de Centroamérica, principalmente de Guatemala, hacia Chiapas. Flexibilizaron hace algunos años la entrada. Y esto es muy grave porque no tienen un proceso de inspección. Bueno, el Senacica, leía yo ayer, Senacica había avisado al gobierno de México, aun cuando es parte de él, les dijo, oigan, no flexibilicen la entrada de ganado de Centroamérica porque está lleno de gusano barrenador allá, y pues no pasó. Sí, y lo interesante aquí es que pasen en los lugares de control y de inspección, porque el Senacica tiene las rutas de acceso hacia Chiapas y otros estados donde hay casetas sanitarias que hacen la inspección de los animales, y si detectan un caso, llámese animales domésticos o animales productivos, pues esos animales deben recibir un tratamiento. Entonces, ahora, Yucatán se caracterizaba por ser muy agresivo con todo lo que venía de fuera, como que éramos muy cuidadosos, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo he vivido, ¿no? En las entradas se cuidaba mucho la frontera con la entrada de animales. Pregunta, doctor, ¿y ya estamos echando moscas o todavía no? Bueno, sabemos que la planta productora de moscas en Panamá pues tiene una capacidad reducida en el número de moscas. Sí, México está haciendo un esfuerzo para liberar moscas estériles en las zonas principalmente donde se han detectado. ¿Cuántas necesitamos? Pues estamos hablando de millones, me imagino. Es correcto, ¿no? Es correcto. Si la planta productora en México producía 500 millones de moscas estériles semanalmente, y con esta estrategia pudo haber sido liberada millones de moscas, entonces yo creo que por allá debería... Pero no está funcionando la planta mexicana. No, por supuesto que no. La planta, yo tuve la oportunidad hace como unos 12, 13 años de visitar por última vez la planta donde se producían estas moscas, y después pues el gobierno mexicano junto con el gobierno americano decidieron pues cerrarla. Toda la infraestructura, el equipo que tenían fue trasladado, la gran mayoría, a Panamá para que se diera ese tipo de acciones. Y si de un momento dado se crea una nueva planta, pues se necesita una inversión muy fuerte. Se estima más o menos que en un año y medio se pudiera tener, si el día de hoy iniciamos con la planta productora, pues pudiéramos tener ya moscas disponibles. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Si hay gusano en humanos, que si se pueden infectar los humanos. Sí, por supuesto. Sí. Igualito, ¿no? ¿Y nos damos cuenta de la misma manera? Sí, también existen humanos. Lógicamente que depende del humano, principalmente en niños, en ancianos, aquella gente que está en la calle, y generalmente aquellos que tienen alguna patología que no les permite ser sensibles. Por ejemplo, los diabéticos que tienen problemas de circulación, puede depositar sus huevos la mosca, no se da cuenta la persona, y en 24 horas empieza la miasis o gusanera. Nos preguntan también, perdón que te interrumpa, que si regañe gente, doctor, por favor, porque dice, para las heridas menores de las mascotas, ¿la famosísima violeta de genciana es suficiente para tratarlo en casa? Hacía tantos años que no escuchaba lo de mi abuela fue la última persona que escuché que me recomendó la violeta de genciana. La violeta de genciana solo sirve para irritar las heridas y para que el perro quede todo manchado. ¿De verdad? Entonces, Madre mía. Voy a dar una serie
El doctor es especialista en los tratamientos. En violeta de genciana, ¿no? Y no en eso. Entonces sí es importante que cuando detectan que sus mascotas pueden estar posiblemente infectadas, las lleven al veterinario. No empiecen a inventar. Que si vitacilina, que si violeta, no que se si quieran mertiolate. ahorrar la consulta, llévenlo. ¿Sí? Porque si no le va a salir más caro. Le va a además. salir más caro. Y va a manchar al perro. Estamos platicando con el doctor Iván Rodríguez Vivas y con el doctor Eduardo Ábalos sobre este tema del gusano barrenador. Doc, iba a decir que nos iba a dar unos tips o algo. Sí, unos tips principalmente. Es importante que una persona en la sociedad que tenga alguna mascota y vea una miasis o gusanera, que es simplemente una lesión que va a emanar una secreción, que esa secreción presenta un mal olor, debe ser una sospecha de una miasis. Inmediatamente debe acudir a un médico veterinario. Ese médico veterinario debe reconocer el problema y también tiene que notificarlo a las autoridades, al Senacica, a través del CPA. ¿Qué es lo que hace un veterinario en términos generales? Lo primero que hace es lavar la herida lo más fuerte posible a través de agua y jabón. Después poder aplicar algún insecticida. Generalmente se utilizan insecticidas locales que están aprobados por el propio Senacica, que incluyen organofosforados, incluyen también carbamatos y algunos piretroides, pueden ser utilizados en las propias heridas. Se debe hacer la extracción de las moscas de forma directa, manual, a través de pinzas, ¿De pinzas? Sí, y lógicamente cuando tú le pones el insecticida a la herida, las larvas empiezan a salir. Ay, Dios mío. Entonces es importante hacer la transferencia y posteriormente, una vez que ya estemos seguros que la gusanera pues, fue bien tratada, es necesario pues, ponerle un producto sistémico. No voy a hablar directamente de los productos, pero son las llamadas lactonas macrocíclicas que se pueden utilizar sistémicamente en el animal. ¿Es y una esto va a pomada permitir. o algo así? Es una pastilla o es un inyectable que se le puede dar a los animales. Además, pues hay que promover la cicatrización de esta área afectada a través de cicatrizantes. En caso de que haya mucho dolor, pues darle, por ejemplo, en los perros algunos analgésicos. Y de esta forma, en 3 semanas, 4 semanas, si está bien tratado el animal, empieza a cicatrizar y a recuperarse el animal. Pregunta entonces, todos, bueno, los que tenemos perros, luego los perros andan alocados, traen heridas. ¿Qué hacemos si trae una herida? Lo llevamos también con... No hablo de gusaneras, ¿eh? Trae una herida el perro. Se cortó. Perdón, le pegué. Mira, cualquier herida, como hemos estado platicando, es susceptible en las condiciones actuales Exacto. de poderse contaminar con los huevecillos y las larvas de la mosca. Sí. O sea, por lo tanto, en este contexto sí es importante que se lleve al veterinario. Siempre, ok. Siempre. Ese es el consejo, ¿eh? Ese es el consejo. Si no estuviéramos en una situación crítica como la actual, pudiésemos decir, ¿sabes qué? Bueno, pues sí, puede ser que yo le pueda aplicar algún antiséptico como tradicionalmente lo hemos hecho. No violeta de genciana, por favor. De genciana, Microdacilo, pero algo se así, utilizaban muchos antisépticos Sí, de claro. uso humano, el microdacin, por ejemplo, los yodados y demás. Pero bajo la situación actual, yo ya no lo recomendaría. Yo sí sería muy insistente en el hecho de que si detecto que mi mascota tiene alguna lesión y sabemos que estamos en un problema, inmersos en un problema de gusano barrenador, mejor la llevo al veterinario para que el veterinario la evalúe, ¿sí? Y podamos saber si esta herida ya está contaminada o no. Y por otro lado, pues empezarle a dar tratamiento para evitar que las moscas puedan llegar a... ¿Se puede Ay. contagiar de perro a perro o si un perro tiene gusanera y el otro no tiene herida, no le pasa nada? Si no tiene herida, no, porque las moscas van Ok. y tratan de buscar las heridas, ¿sí? O sea, no llegan de la nada y ellos te hacen la herida. La herida. Ok. Otra pregunta. Cuando hay un caso, significa que hay muchas moscas. O sea, quiero suponer que ya con uno es suficiente para decir ya tenemos un problema grave. ¿Estamos en lo correcto? ¿No estamos exagerando en Yucatán o sí? Sí, lo que hay que analizar aquí es cuántos huevos pone una hembra en una herida. Entonces, las hembras moscas lo que hacen es poner una serie de grupo de huevos que son entre 200 No, y bueno. 300 huevos. ¿Y todos funcionan? Y pues la gran mayoría, pongamos que tengan un 80% de bueno. sobrevivencia. Entonces, estas larvas que van a emerger de esos huevos van a
provocar la miasis. Una herida. Una sola herida. Y la mosca es capaz de realizar esa acción hasta 10 veces durante su ciclo de vida. Entonces, una mosca pone de 2.000 a 3.000 huevos y que puede depositarlo en 10 animales. El ganado, saliendo del tema de las mascotas, ¿el ganado se tiene que sacrificar si tiene este tipo de...? Bueno, ¿qué es lo que se hace en los animales? Es primero la detección. Es importante dar el tratamiento que les expliqué, promover que se dé la cicatrización de esta área y una vez que el animal ya haya cicatrizado en esto, puede mandarse a venta, ¿no? Una cosa interesante es de O que sea, sí se puede vender el ganado recuperado. Sí, por supuesto. Okay. E incluso los animales afectados, como son áreas específicas donde es afectado, por ejemplo, una pierna, lo que se pudiera hacer en un momento extremo es pues decomisar esa pierna, o sea, y toda la demás carne puede ser consumida. Pero lo ideal es dar el tratamiento a los animales, que la herida cicatrice y este animal, pues lógicamente hay que esperar el tiempo necesario, principalmente cuando se ponen algunos productos, para tener fuera de peligro de que esos productos se le pone, pues puedan ser consumidos por el humano. Pero el animal, una vez tratado y ya recuperado, puede ser para el consumo humano. Un detalle más. Hay gente, nos han llegado reportes de rancherías donde se enferman, pero no avisan, porque dicen, no, es que esto me va a costar un dineral. Me van a poner en cuarentena. Nada más la importancia de entender que el quedarme yo callado por tener un animal con eso va a provocar finalmente que me meten un problema completito en términos económicos. Me va a salir más caro, la verdad. Es correcto, yo creo que es una muy buena observación. Una persona que ve una miasis y no la reporta, va a ocasionar un foco grande de infestación de moscas. Y en esa área van a ver, si habían 1,000 moscas, van a haber miles de moscas. Entonces es importantísimo la notificación al veterinario, la notificación a las autoridades, para que las autoridades federales pues puedan implementar medidas, aparte de lo que se puede hacer en los animales, quizás notificar esas áreas para poder liberar entonces moscas estériles machos y que pudieran controlar este brote que se está teniendo. Entonces, a la sociedad le pedimos de favor de que reporte los casos, que siempre acudan a su médico veterinario y de esta forma vamos a poder evitar la dispersión de la mosca en México. No olviden que de Panamá a México hay más de 3.500 kilómetros y en año 2 meses, 3 meses, esa mosca llegó de Panamá hacia México. Lógicamente que hay muchas formas de cómo pueden llegar. Claro. Lógicamente que ya mencionamos, pero es importante que sepamos la dispersión que puede tener la mosca en México y es importante al día de hoy pues quizás preservar esas áreas libres mientras tomamos acciones importantes como la producción de moscas estériles en México y que permita entonces volver a erradicar esta mosca en el país. Sí, y es importante porque a veces la gente pierde la perspectiva de que somos una sociedad y todos dependemos de alguna forma de los demás. Todos, claro. Entonces, una gusanera en un perro, mi chihuahuita que tengo en casa, y tú puedes pensar, bueno, pues... ¿A quién va a afectar? ¿A quién le va a afectar? Los vecinos tienen gatos, no pasa nada. Sí, pero no caemos en la cuenta de que estamos perpetrando un problema no solamente de salud, sino que tiene relevancia económica. Y el efecto que va a provocar esa gusanera que tiene mi animalito, que eventualmente puede llegar a afectar al ganado en la región, ¿sí? También me llega a afectar a mí porque el daño económico que va a causar, tarde o temprano, me va a perjudicar igual. Entonces, desde ese entendimiento y ese punto de vista es como la sociedad tiene que ver este problema, que es un problema de todos. Sí. Por eso es importante que no lo vean como algo lejano. Pues es bronca de los ganaderos. Sí, yo no soy ganadero. Yo no soy ganadero, a mí no me afecta. No, sí me afecta. Sí, claro. Sí me afecta porque su chihuahuita puede estar afectado. Porque tú puedes estar metido en el rollo. Y no solo en eso, en mi bolsillo también, porque al rato el kilo de carne, quién sabe cómo se va a terminar. No te van a dejar entrar a Estados Unidos la próxima vez que vayas con una herida. ¿No? No vaya a ser la del diablo. Pues doctores, muchísimas gracias por esta plática. No, gracias por la invitación. El doctor Iván Rodríguez Vivas, coordinador del Departamento de Salud Animal y Medicina Preventiva de la Facultad Veterinaria de la UADY, y el doctor Eduardo Ábalos, médico veterinario también, doctor en ciencias, miembro del Comité Científico del Colegio Veterinario, director de la Clínica Animal Health. Bienvenidos de nueva cuenta próximamente. Muchas gracias, al contrario.